Hemos visto cómo los últimos días en Bolivia ha cambiado todo, desde la salida del presidente Evo Morales a lo que viene en el futuro, pero también, asimismo, hay un punto que nos une en la discusión que tiene que ver con la importancia de la Constitución y la discusión para poder reformarla. Vamos a abordar los dos temas, buscar algunos puntos en común, algunos aprendizajes que se puedan sacar de esa experiencia, junto al abogado Sergio Verdugo, él es abogado de la Universidad del Desarrollo, también es doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York. Bienvenido a MOL TV. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias, Bárbara. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, han sido días muy Sí. intensos. El debate constitucional se ha tomado prácticamente todas las agendas, se ha hablado de acuerdos, el gobierno ha ofrecido algunos avances que hasta ahora han sido insuficientes. ¿Cómo ves tú esa discusión? Mira, las negociaciones se están desarrollando, entonces todavía muy luego para evaluar qué es lo que va a pasar. El gobierno hizo un anuncio el día domingo, por primera vez se abre a discutir sobre una nueva constitución, dice que va a haber un Congreso Constituyente con participación, pero no le da todavía contenido a lo que significa el Congreso Constituyente. ¿Qué se puede Y interpretar por Congreso se pueden interpretar Constituyente? muchas cosas. Mi interpretación es que el gobierno, al hacer eso, trató de hacer una invitación para sentarse a conversar con la oposición y definir un mecanismo. ¿Ya? Congreso Constituyente es un término bastante elusivo, puede significar distintas cosas. Y yo creo que es lo suficientemente elusivo como para dar el espacio para conversar acerca de cuál tiene que ser ese mecanismo. O sea, no se casó con ninguna cosa concreta para dar espacio a poder discutirlo. Esa es mi interpretación. Esa es mi interpretación. A lo mejor lo único que podríamos interpretar es que los legisladores tienen que cumplir un rol. Ahora, yo creo que los partidos políticos tienen que cumplir un rol importante. Ahora, ayer en la noche, en el anuncio del presidente Piñera, él señaló nuevamente que se han abierto a un proceso para una nueva constitución y recalcó mucho dentro de la institucionalidad. Ujú. Entonces, ¿eso nos podría dar alguna luz más o menos de qué están pensando? Mira, lo único que sabemos cuando alguien dice que lo vamos a hacer dentro de la institucionalidad es que tienen que seguirse las reglas que están establecidas en el capítulo 15 de la Constitución. Y esas reglas requieren que haya un acuerdo político que logre juntar 2/3 del Congreso. ¿Ya? Y por eso, si es que se quiere hacer un mecanismo distinto al previsto en la Constitución, primero hay que modificar esas reglas que están ahí para las cuales se requieren 2/3. O sea, esta agenda requiere primero una reforma a la Constitución para que después se abra un camino distinto. Por ejemplo, la posibilidad de hacer un plebiscito ratificatorio al final del proceso no está contemplada en la Constitución, salvo para un caso muy de laboratorio. Entonces habría que hacer una reforma constitucional para que esa posibilidad fuera factible dentro de la institucionalidad. Asimismo, para hacer un plebiscito antes. O sea, cualquier cambio en esa línea debe pasar primero por una reforma constitucional con Exactamente. quórum muy alto. Exactamente. Entonces el primer paso es reforma y el segundo paso es el proceso constituyente. Ahora, cuando habla de Congreso Constituyente, algunos lo interpretan como que el Congreso tiene que redactarla, otros lo interpretan como la posibilidad de elegir un nuevo Congreso paralelo Sí. que solo tenga esa labor y que finalmente termine saliendo. Es- ¿Tenemos alguna luz de...? Sí, no, porque hay distintas, mira, la oposición hoy día está con la idea de que hay que hacer una asamblea constituyente. Ahora, Aquí las etiquetas y los nombres pueden significar muchas cosas, pero el diablo está en los detalles, y es en los detalles donde tenemos que poner atención. cuando la oposición pide Asamblea Constituyente, ¿qué están pidiendo realmente? ¿O cuáles son los puntos más relevantes que hacen que sea única en la Asamblea Constituyente y no en otro mecanismo? Yo no tengo claro si todos los sectores de la oposición entienden lo mismo para asamblea constituyente. ¿Ok? Eso es algo que Es un buen punto de hay que partida. precisar. Hay algunos que hoy día están hablando de convención constituyente que tiene otra connotación. Ahora, la palabra asamblea constituyente normalmente se usa para designar a un órgano que se forma exclusivamente para hacer una nueva constitución y que se disuelve una vez que esa constitución es dictada. ¿Y cómo ¿Ya? se Ahora, conforman? eso no siempre ocurre, pero en la teoría es así. ¿Y cómo se eligen esos miembros? Hay distintas formas de elegir miembros de una asamblea constituyente. A veces pueden ser electos por votación popular, en otras ocasiones pueden ser electos al azar, aleatoriamente entre un conjunto de ciudadanos. Uno puede buscar metodologías mixtas, avanzando hacia un modelo más de convención, donde también delegados de partidos políticos o legisladores actuales pueden sentarse dentro de este órgano. Ahora, dentro de esta discusión, que ha sido muy álgida, hay muchos detalles que la gente no maneja tampoco y muchos temores. Ujú. Porque cuando se habla de Asamblea Constituyente, de inmediato a todos se nos viene a la cabeza Venezuela, Bolivia, Sí. pero también hay ejemplos que han sido exitosos. ¿Qué cosas podrían haber o podrían hacerse si es que eventualmente avanzáramos en ese camino que de verdad pudieran garantizarle a todos y cada uno de los chilenos que no va a haber un exceso o que ningún grupo va a pasar por sobre otro y que finalmente va a ser el reflejo de lo que pensamos todos? Mira, yo creo que antes de discutir cuál es el mecanismo preciso, hay que discutir cuáles son los criterios que queremos que esos mecanismos cumplan. ¿Ok? Yo creo que un primer criterio es hacer
que el proceso constituyente que diseñamos sea factible, o sea, que sea eficaz, que llegue, que culmine con una nueva constitución. Claro, no que nos juntemos miles de personas, exactamente, porque es como inviable la práctica. Existen asambleas constituyentes que han fracasado. El caso de Islandia, por ejemplo, yo creo que es muy representativo de eso. Fue un proceso altamente participativo, muy innovador, que produjo un documento constitucional que la literatura aprecia como un buen documento y que al final fracasó porque no contó con la adhesión de los partidos políticos. Entonces, eso es lo primero, ¿no? El proceso tiene que ser factible. Lo segundo, el proceso tiene que tener un grado de legitimidad popular. Tiene que ser aceptado como una constitución que una a los chilenos y no que los divida. ¿Ya? Entonces, tienen que estar estos dos factores. Y lo tercero, tienen que participar los partidos políticos. Yo creo que esto es un tema importante. Las mejores constituciones son aquellas constituciones que se producen sobre la base de acuerdos entre partidos políticos que piensan distinto. Porque cuando partidos políticos que piensan distinto se juntan a negociar las reglas claves del sistema político, instituciones como la independencia del Poder Judicial, sistemas electorales más imparciales, etc. Mejores diseños institucionales se producen cuando personas que piensan distinto acuerdan estos textos básicos. ¿Y qué se hace en un momento en que están tan desprestigiados? Porque muchas veces la gente en la calle dice no los queremos, queremos en el fondo nosotros mismos participar en la forma más directa posible. Sí, yo entiendo perfectamente que mucha gente que está molesta con la clase política porque hay muchas promesas que han sido frustradas. Y nuestra Constitución tiene algo que decir ahí, y yo creo que es algo que hay que modificar. Nuestra Constitución hoy día es parte del problema. Nuestra forma de gobierno hoy día no está permitiendo que los presidentes puedan implementar sus programas de gobierno. Esto lo vimos especialmente a partir de la reforma al sistema electoral del año 2015, donde tenemos en combinación un sistema hiperpresidencial con un sistema multipartidista que hace muy difícil formar coaliciones legislativas. Entonces, en el fondo los sistemas no son compatibles, en el fondo, porque en uno le estamos dando mucho poder a uno y en el otro mucho poder al otro. No estamos generando las condiciones para que se generen esos acuerdos políticos que hagan viables los programas de gobierno. Yo creo que eso es un primer punto que un proceso constituyente debiera abordar. Y pensando en lo que se ha anunciado, lo que ha pedido la oposición, se ha hablado mucho de la importancia de que se llegue a un acuerdo rápido. Sí. ¿Se ve factible esa posibilidad? Mira, los políticos tendrán que poder contestar eso. Yo creo que sería deseable que el acuerdo fuera rápido, pero también que prestara mucha atención a los detalles. Los procesos constituyentes requieren de reglas preestablecidas que funcionan como una suerte de constitución interina, ¿no? que va rigiendo mientras dura este procedimiento. Y ahí hay que definir los mecanismos de votación, los quórums que se van a cumplir mientras rige la Convención Constituyente o la Asamblea, o cualquiera sea el órgano. Entonces, esos detalles son muy importantes. Y para que los partidos políticos sientan confianza en el proceso y puedan invertir en el proceso, tienen que tener claridad acerca de esos detalles. Por eso, si bien tenemos que apurarnos, digamos, porque hay muchas personas que están que piensan que se va a acrecentar la violencia si es que no hay un acuerdo pronto, también tenemos que tener cuidado con lo que estamos diseñando para que el proceso que diseñemos sea lo mejor posible, porque el procedimiento condiciona los resultados. Pero pensando en la urgencia, tal como señalaba, y la escalada de violencia que al parecer no ha frenado, ¿ya es un hecho que vamos a tener una nueva constitución prácticamente o no? Como que ya eso dejó de estar en discusión. O sea, lo único que sabemos es que hay voluntad política de parte del gobierno para hacer una nueva constitución y hay voluntad política de parte de la oposición para hacer una nueva constitución. Lo que falta ahora es que se pongan de acuerdo respecto del mecanismo. Claro, y ahora, si eventualmente hay un plebiscito en el que pregunten, ¿podría arrasar la alternativa sí? También podría ganar la alternativa no. Eso podría frenar todo el proceso. Ahora, con la efervescencia de la calle, ¿será respetado y valorado? ¿Qué pasa si el plebiscito la gente vota no? ¿O nadie se ha puesto en ese escenario? Sí, bueno, ahí la gente tendrá que elegir, seguir con el status quo actual, la constitución actual, o sumarse a un proceso constituyente distinto. O a lo mejor la alternativa procedimental que se va a ofrecer no va a ser suficiente. Por eso yo soy partidario que la ciudadanía se pronuncie al final del procedimiento. Y que los políticos y quienes participen de este procedimiento hagan lo posible para que ese procedimiento sea aceptado por la ciudadanía mientras este dure. Y que después la ciudadanía evalúe si acepta o no el resultado. Pero si no están de acuerdo con el origen, si eventualmente no participaran en un comienzo y entre los políticos se pusieran de acuerdo en un mecanismo que a la gente no le parece o que no tiene la participación como a ellos les gusta, finalmente sería todo perdido, porque si van a votar a priori en contra de lo que salga de ahí solo por el hecho del origen. Bueno, los plebiscitos tienen ese riesgo, ¿no? Tienen ese riesgo, pero hoy día la clase política tiene que hacer una apuesta. Hay una demanda por una nueva constitución importante
Y nuestra constitución actual tiene problemas, Ahora, ese es un punto relevante porque distintos abogados discrepan respecto a la necesidad o que se han generado expectativas de que todos los problemas se pueden resolver cambiando la constitución. Sí. Y otros que efectivamente dicen que no es tan así, pero que igual hay problemas de fondo que tienen que ser arreglados. Mira, o reformada y no mi posición una al nueva. respecto es que hay que tener cuidado con las expectativas que un proceso constituyente puede generar en la población. La mayor cantidad de demandas sociales que se ven hoy día en la calle tienen que ver con el sistema de pensiones, con el sistema de salud, con el sistema de educación, con los costos de vida en general. Son muy misceláneas y son muy distintas las demandas que están en la calle. Y la verdad es que una constitución no corrige esos problemas, no los corrige. Lo que una constitución puede hacer es, primero, establecer un listado de cuáles son los derechos, pero no establece cuál es el detalle de esos derechos. Y segundo, cuál es la forma de gobierno, ¿no? Cómo se organiza el poder político. Y es en esta parte donde las constituciones pueden hacer mucho más. Para poder resolver los problemas de pensiones, salud, etcétera, lo que necesitamos hacer son políticas públicas bien financiadas y bien pensadas. Y en eso la Constitución tiene bastante poco que decir. Por eso es importante no jugar con las expectativas de la población respecto a esto. Ahora, hay sectores que buscan, con sus modificaciones de las pensiones, hacer cambios tan relevantes que tengan que ver con la titularidad de los ahorros, por ejemplo. En el fondo, estos ahorros son nuestros, capitalización individual, o necesariamente van a pasar a un fondo común como un sistema de reparto. Bueno, es que ¿Eso podría ser como un punto de fondo que sí puedan cambiar en la Constitución? Como está el sistema hoy día, los ahorros son de las personas que han cotizado. Ahora, nada impide que por una reforma legal uno pueda establecer un sistema mixto donde haya más reparto y más solidaridad entre las distintas generaciones que participan del sistema. Ahora, los ahorros que hay hasta el momento no se pueden tocar. Ya, o sea, en el fondo, cualquier modificación legal puede ser hacia adelante, no para expropiar los ahorros, que probablemente es lo que quiere mucha gente que dice que no es expropiar, en realidad es traspasar unos fondos. Sí, no, esa sería una muy mala decisión. Yo creo que tenemos que regular hacia adelante. Hoy día, si es que se quiere avanzar hacia un sistema de reparto o un sistema mixto, eso significa que los que pagan impuestos hoy financian a quienes están pensionándose hoy, ¿no? Hay solidaridad entre las generaciones. Y eso se puede hacer. Eso no hay ningún obstáculo constitucional para hacer eso. Ya, por ahí hay un tema importante. Ahora, si nos vamos a Bolivia, ¿qué aprendizaje? Ellos tuvieron un proceso, hemos visto incluso que el mismo presidente terminó presentando un recurso porque su propia constitución violaba sus derechos humanos de ser candidato. Así es. ¿Qué podemos aprender y mirar de ese proceso pensando no en comparar, sino en sacar aprendizaje? Mira, tenemos mucho que aprender del proceso constituyente boliviano. Obviamente que el proceso constituyente boliviano se presenta como un modelo no a seguir. ¿Ya? Tampoco esto es decir que todas las asambleas constituyentes fracasan como fracasó la boliviana, como se está demostrando hoy día. Fracasó en el sentido de que no impulsó una mejor democracia. En ese sentido fracasó. ¿Ya? No todas las asambleas constituyentes fracasaron en eso, pero es importante tener presente cuáles son los factores que hicieron que la asamblea constituyente boliviana fracasara. Ahora, brevemente, una línea. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cuál fue el proceso? Mira, fue un procedimiento impulsado por un presidente que tenía un discurso en contra de la clase política gobernante actual y que aspiraba a reemplazar esa clase política con una coalición política nueva. Y esa coalición política, una vez que fue electo Evo Morales convocó una asamblea constituyente siguiendo los pasos preestablecidos por la propia Constitución. Tuvo que hacer una ley de convocatoria, qué sé yo. Tendríamos que hacer nosotros algo parecido, en ese sentido. Exactamente. Y una de las reglas claves que estaban ahí era que los acuerdos tenían que adoptarse por 2/3. ¿Ya? Evo Morales consiguió mayoría en la Asamblea Constituyente, pero no consiguió los 2/3. ¿Okay? Ahora, el proceso constituyente, mientras duró, el MAS, que es la coalición que apoyaba a Evo Morales en esa época, se preocupó de, por regla de mayoría, controlar todas las comisiones y controlar todos los pasos del procedimiento. Incluso sacaron algunos borradores de constitución sin cumplir con el quórum de las 2/3 partes. La oposición aquí se dividió, hubo parte de la oposición que negó el procedimiento, lo rechazó, lo condenó, y en definitiva el Congreso boliviano tenía que aprobar esto. El Congreso boliviano no lo aprobó, y parte de la oposición, la que fue capaz de ir a sentarse a negociar con el presidente Morales, hicieron algunas demandas. ¿Ya? Dentro de esas demandas, eran varias, ¿ya? Pero dentro de esas demandas estaba la idea de que el presidente Morales tenía que solamente poder ser reelegido por una vez, y nada más. ¿Ya? Había un límite. Y así quedó establecido en una disposición explícita en la Constitución, y así finalmente pudieron aprobar la Constitución. Ahora, se hizo eso, ¿y qué pasó?
Evo Morales después consiguió hegemonía porque consiguió los 2/3 que necesitaba en la Asamblea Legislativa nueva para poder hacer las cosas que quisiera. Y además controló las nominaciones de los jueces al Tribunal Constitucional Plurinacional, un dato que no es menor. ¿Ya? Y teniendo todas estas herramientas legales, el presidente Evo Morales después pudo, primero, hacer una interpretación de la Constitución vía legal, que fue autorizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, para decir que podía ser reelegido por dos veces, no solo una, porque a partir de la nueva Constitución se entendía que había un nuevo Estado, entonces no regía exactamente, contra una disposición explícita de la Constitución. Ya, después de eso, Evo Morales trató de modificar la Constitución, para lo cual tuvo que convocar un plebiscito que perdió. Ahora, el Tribunal Constitucional Plurinacional había autorizado ese plebiscito previamente, a mi juicio, de forma completamente inconstitucional, porque el presidente Evo Morales, para cambiar esa regla, habría tenido que llamar a una nueva asamblea constituyente de acuerdo a los pasos que prescribe la Constitución boliviana. O sea, pero no siguió ese paso. Se saltó las propias reglas establecidas en esa Constitución. Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional así lo validó. ¿Ya? Y después, dominado por sus compañeros, en el fondo. O sea, por los candidatos al tribunal, porque en Bolivia los jueces son electos popularmente, pero la gracia está en que la Asamblea Legislativa es la que controla las nominaciones. ¿Ya? Entonces, claro, tiene un Tribunal Constitucional Plurinacional que era partidario de esto. Bueno, y el Tribunal Constitucional Plurinacional valida este procedimiento, pero el procedimiento sale mal Evo Morales, porque pierde. Entre medio se descubre que había un hijo no reconocido, un escándalo entre medio. Bueno, Evo Morales pierde el plebiscito. Entonces, Evo Morales después le pide al tribunal, su coalición le pide al Tribunal Constitucional Plurinacional que declare inconstitucional la norma que impide que él sea reelegido. Y aquí habían dos argumentos que se usaron. Primero, esto viola el derecho humano de Evo Morales a ser reelegido, que es un derecho que él ve en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que es falso. La Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce ese derecho. Y segundo, el Tribunal Constitucional Plurinacional miró al proceso constituyente originario, miró los borradores que estaban en la Asamblea Constituyente y determinó que el proceso constituyente originario, la voluntad de ese procedimiento constituyente originario, estaba en la Asamblea Constituyente que se originó al principio y no en el acuerdo que se consiguió con la oposición. O sea, se fueron al inicio donde sí se buscaba que pudiera ser elegido eternamente y no lo que se legisló finalmente. Exactamente. El punto es que había un plan para transformar a Bolivia, transformar la sociedad boliviana, y ese plan exigía, digamos, la reelección de Evo Morales. Entonces así el Tribunal Constitucional Plurinacional se transformó en un cómplice de las ansias de Evo Morales de eternizarse en el poder. Ahora, esto es un problema porque deterioró la democracia, la hizo menos competitiva, hizo implausible la alternancia en el gobierno y permitió que a través de los años el MAS, la coalición gobernante, pudiera controlar todas las instituciones que estaban llamadas a controlar el poder político. Entonces se transformó en una constitución con pocos límites al poder, lo que la vuelve en una muy mala constitución desde una perspectiva democrática. Ahora, mirando este ejemplo, porque ya sabemos cómo terminó Evo Morales, pero mirando eso, ¿qué cosas podemos aprender nosotros para no hacer en nuestro propio proceso? Y así asegurarnos que no nos pase eso y que ningún presidente pueda alcanzar tal nivel de poder que pueda vulnerar su propia constitución. Lo primero que hay que decir es que las asambleas constituyentes no siempre conducen a esos resultados. Sí, por supuesto. Sí, y otros mecanismos pueden conducir a otros resultados también, y a malos resultados también. Una regla que a mí me parece importante es buscar el mecanismo para que los partidos políticos de forma transversal participen del proceso. Cuando los partidos políticos de forma transversal participan en el proceso, salen mejores constituciones en el contenido. ¿Ellos mismos se ponen trabas pensando en que no puedan ser perjudicados en el fondo? Sí, pensando en defenderse ellos mismos, que nadie les puede hacer esto. Así es. Ellos no saben si el día de mañana van a ser mayoría o minoría. No saben si van a perder o van a ganar las elecciones. Si tú tienes incertidumbre electoral, y tú haces que estos partidos políticos se pongan de acuerdo, instituciones como, de nuevo, la independencia de los tribunales, ¿no? Todas estas instituciones se hacen más probables. Y por lo tanto, como el procedimiento condiciona los contenidos, tenemos que preocuparnos de buscar la fórmula para que los partidos políticos de verdad participen del procedimiento y los acuerdos sean respetados. Reglas como los 2/3 pueden ser útiles para esto, pero yo creo que no son suficientes. Además, se requiere que el procedimiento previo a esta constitución interina que yo te contaba, que iba a regular el procedimiento, además sea hecha por acuerdo por los partidos políticos. Entonces es bastante complejo porque si no generamos esos contrapesos probablemente no estamos viendo los efectos que puede tener más adelante, no solo en las materias que estamos en discusión, como pensiones, salud, sino que en el sistema y la democracia completamente. El gran desafío que tenemos hoy día es que tenemos un sistema de partidos que está completamente desprestigiado, pero los necesitamos. Y además tenemos que darle prestigio a este sistema y tenemos que darle legitimidad al proceso constituyente. Hay que reconciliar esas dos cosas y hay que buscar un mecanismo que permita y facilite estas dos cosas. La una sin la otra no van a ser útiles. O sea, un proceso capturado por los partidos sin legitimidad
puede generar un problema mayor. Un proceso con pura legitimidad y sin los partidos políticos puede degenerar una muy mala constitución. Necesitamos una combinación que sea capaz de reconciliar estos dos principios. Y ahora, con estos antecedentes uno podría pensar que una convención constituyente o algún mecanismo que incorpore tanto a la sociedad civil como a los parlamentarios, podría ser un buen camino. Parece ser un buen camino. De hecho, hay un autor, hay un experto en procesos constituyentes comparados, uno de los autores más importantes del mundo, Gabriel Negreto, que está siguiendo el proceso chileno, y él acaba de recomendar esta mañana hacer una convención constituyente mixta, con un componente electo y un componente donde participen personas que representan al Congreso. Puede ser una alternativa sensata para reconciliar estos dos principios que yo te comentaba. Ahora, también hay una complejidad, porque cuando hablamos de sociedad civil, ¿cómo? ¿Quiénes? ¿Cómo se designan? ¿Cómo nos aseguramos que representen efectivamente a todos y no solo a algunos sectores? Hay distintas alternativas. Yo tengo una propuesta, si quieres podemos hablar de mi propuesta. Aquí todos podemos proponer cosas, ¿no? Ahora que nos vayan a escuchar. Todo lo que sea constructivo, bienvenido. Mira, mi propuesta tiene que ver con seguir el modelo de Irlanda. En Irlanda lo que ocurrió es que, esto pasó en el año 2013 y después el año 2016, que los partidos políticos se pusieron de acuerdo dentro del Congreso de cuáles iban a ser las preguntas fundamentales, los temas fundamentales de una gran reforma constitucional. Y después de definir esa agenda, ¿no? Estos son los temas claves que nos interesa discutir, se convocó a una asamblea ciudadana electa por sorteo. Y esa asamblea ciudadana compuesta por 100 personas resolvió e hizo recomendaciones en torno a cada uno de los temas que la agenda que puso la clase política. Y después de ese procedimiento... Ahora, ¿tiene riesgo lo del sorteo? Es que yo creo que no tiene riesgo. Porque si nosotros miramos en el Congreso, por ejemplo, en la Comisión para la Acusación Constitucional, por ejemplo, de la ministra Chadwick, o sea, del ministro Chadwick y de la ministra Cubillo, en los dos casos hubo 4 de un lado y 1 de otro. Entonces, el problema es que esa regla del sorteo no está pensada para que la comisión sea representativa de las fuerzas políticas del Congreso. Entonces, por eso es que tiene ese riesgo. O sea, pero cuando tú diseñas un sistema de sorteo que estadísticamente va a ser una muestra representativa de la población, ese problema desaparece. Ya, o sea, tú dices, por ejemplo, vamos a hacer un sorteo en entre tales personas, tales lugares, tales edades, y así tú te aseguras de tener todos los perfiles distintos. Todas las personas que están inscritas, o sea, todos los ciudadanos que no tengan suspendido su derecho de sufragio pueden participar, o sea, participan siempre de forma aleatoria en este sorteo y pueden ser elegidas. No hay distorsiones de campañas electorales, no necesitas tener financiamiento para las campañas electorales, no necesitas que los partidos políticos te patrocinen, no necesitas salir en televisión para ganar un minuto de fama. Cualquier persona puede ser elegida y no necesitan intermediarios. Entonces, esas personas, que son las personas que tienen más sentido común, tienen que hacer recomendaciones en torno a cada uno de los temas. Ahora, ellos no redactan la nueva Constitución. Y tampoco los va a afectar. Para eso necesitamos expertos, necesitamos políticos para eso. Y por lo tanto, una vez que ellos terminan de trabajar con estos temas, el problema vuelve después a la clase política, que tiene que transformar esto en un texto, ¿no? Y ahí nos aseguramos cuáles son las prioridades reales de la gente, no lo que creen, sino que lo de verdad, cuáles son las prioridades, por qué líneas más o menos hay que avanzar. ¿Cómo ellos responden a esos temas previamente definidos por el acuerdo político? Y eso después se traduce en un texto. Sí. Tiene que ser ratificado en un plebiscito. Ese es el modelo irlandés, tiene que ser ratificado en un plebiscito. Claro, cosa que finalmente todos tengamos algo que decir al respecto. La regla de la sala a mí me parece bastante atractiva porque garantiza la igualdad política de las personas. Los griegos, de hecho, lo usaban y la consideraban igual de válida que las elecciones. Todos tienen igual chance de salir electos y tu poder económico no va a condicionar, o tu poder político no va a condicionar tus probabilidades de salir electo. ¿Hay espacio político para una solución como esta? Mira, hay que preguntarle a los políticos. Los pocos políticos con los que he hablado me dicen que no. ¿Y por qué no? Pero no sé. Parece ser hoy día que la idea de la convención constituyente puede ser la más importante. No lo sé. De nuevo, aquí hay acuerdos políticos que tienen que darse entre el gobierno y la oposición y tienen que encontrar un punto en el cual ambos se sientan cómodos para participar. Bueno, son temas que vamos a estar viendo porque en las noticias en desarrollo probablemente hoy tengamos novedades en esto. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Muy interesante esta conversación. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.